edición de 100% Seguro Digital. Está con nosotros Alberto Durán, quien es presidente de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros, una figura muy importante dentro de lo que es la cadena de valor del mercado asegurador. Han habido noticias importantes estos últimos días al respecto, así que mejor que hablar con Alberto sobre eso. Y Alberto, preguntarte primero, antes de lo que ha pasado el fin de semana, una medida que ahora vamos a hablar un poco en detalle. ¿Cómo vayan trabajando ustedes en materia de siniestros, de liquidaciones, en el marco de la cuarentena? Porque incluso habían liberado una nota de la superintendencia advirtiendo de ciertas prácticas que eran difíciles de cumplir justamente por este aislamiento obligatorio que tenemos todos. Claro, exacto. Bueno, primero agradecido por la nota, por permitirnos participar y representar a la asociación a que yo represento. Sí, concretamente la actividad nuestra viene estando afectada a lo que tiene que ver con esta cuarentena, con este aislamiento obligatorio, porque desde ya nos impide trasladarnos, ver los siniestros, o sea, apersonarnos físicamente en los riesgos donde se producen estos siniestros. Con lo cual, venimos trabajando con lo que se puede llamar una suerte de videoperitación, es decir, contactamos a los asegurados y a través de todos los medios digitales disponibles nos valemos de las fotografías, de declaraciones, de intercambios vía mail, de documentación de los elementos que se le piden para acreditar eventualmente preexistencias, reclamos, presupuestos, en fin, o sea, todo lo que es la parte, llamemos administrativa, si se quiere, del siniestro. El punto que es el más flaco, si se quiere, es establecer en primer lugar cuál es la causa del siniestro, que es el que da lugar a que una cobertura opere, y en los riesgos patrimoniales ese sabe ser el punto, digamos, inicial de la cosa, porque es lo que va a dar lugar a que la liquidación avance o no. Entonces, donde se puede poner complicado es en aquellos siniestros donde la cobertura está dudosa, donde vos no tenés claro cuál es el origen y por ende no sabés si va a activar o no una cobertura, y acá es donde nos pasa que los rechazos son siempre los más difíciles de sostener. O sea, nosotros tenemos un viejo axioma, los liquidadores de seguros, que decimos, cuando un siniestro se paga y el asegurado está conforme y la compañía está de acuerdo en que se pague, puede haber hasta errores en una interpretación, que no va a haber inconvenientes luego porque todo el mundo quedó satisfecho. Cuando vos rechazás un siniestro es cuando más cuidadoso tenés que ser en cuanto a poder argumentar los motivos por los cuales técnicamente un siniestro no tiene cobertura. Entonces, a veces te puede pasar que si no tenés imágenes claras, podés adolecer de sustento para decir, bueno, esto no está cubierto por tal o cual cosa, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos en fenómenos de vendavales, fenómenos de roturas de cañerías, de rotura de maquinarias, de incendios que no pasan de ser un accidente eléctrico, ¿no es cierto?, o un chamuscamiento. O sea, hay montones de coberturas que precisan de un poco más de sustento, que te lo da, obviamente, la inspección ocular, es contundente, pero cuando no, tenemos que tratar de buscar a ver de qué forma podemos darle sustento a aquello con lo que vamos a trabajar. Ahora, Alberto, ustedes, como todo el mundo, estaban, salvo algún cambio parcial que hubo a partir de esta última norma, en cuarentena, pero también se veían exigidos por algunas compañías de seguro para hacer su labor en la calle, sabiendo que estaban restringidos esa posibilidad. Sabemos que han elevado una nota en su momento a la superintendencia. ¿Eran casos puntuales? ¿Era algo generalizado? ¿Cómo lo estaban viviendo? Mira, yo si tengo que hablarte desde mi caso particular, a mi estudio no nos ha pasado que nuestros clientes nos exijan que vayamos a ver siniestros desde que empezó la cuarentena. O sea, nos hemos manejado siempre mediante este tipo de liquidación virtual, si se quiere. También es cierto, no perdamos de vista, desde que empezó la cuarentena automáticamente se suspendió la actividad industrial, las obras civiles, los riesgos importantes, y por ende no están habiendo siniestros significativos, no los ha habido. No significa que no los pueda haber, porque de hecho un incendio puede suceder igual, se puede quemar un depósito, pero bueno, los que están en actividades industriales, los que tienen paralizadas sus líneas de producción, las obras que no están habiendo, entonces no están habiendo siniestros de responsabilidad civil, de construcción y montaje, no los hay. Los shoppings están cerrados, los negocios en su mayoría también. O sea, insisto, no quita que puede haberlo, pero no están habiendo. Los restaurantes que se prenden fuego, los sistemas de extracción, o sea, las cosas cotidianas que vemos durante todo el tiempo, hoy no están pasando. Ahora,
no me pasó, sí, que ningún cliente nos pida esto. He escuchado, algunos colegas nos han dicho que algunas compañías han pretendido solicitarles que vean siniestros, pero creo que esto sigue siendo resorte de cada uno aceptarlo o no, o hablarlo con el cliente y explicarle. Nadie, creo yo, puede obligar o pretender que alguien se exponga en esta situación de aislamiento donde constantemente nos están bombardeando con las medidas de seguridad que hay que tener. Entonces, mal podría alguien hacer un ejercicio arbitrario de esto con el riesgo que eso implica o con lo que conlleva, ¿no es cierto? Y más que nada por el riesgo físico desde el punto de vista de salud y luego por la responsabilidad civil que deviene de una intervención donde pueda llegar a derivar en algunas cuestiones que no sabemos dónde pueden terminar. Totalmente, Alberto. Lo cierto es que hoy todo el mundo busca cierto equilibrio entre la cuarentena y también poder hacer la actividad, por lo menos parcialmente, para poder subsistir. De hecho, hace pocos días las 6 cámaras que nuclean a las compañías de seguros se han unido para elevar un protocolo buscando flexibilizar cierta parte del operatorio. A la misma se adhirió incluso FAPASA e incluye la figura en su pedido de los peritos y liquidadores. Ahora bien, se esperaba mucho y resultó este fin de semana que la decisión administrativa de jefatura de gabinete, que administra estas cuestiones, termina decidiendo que únicamente la exclusión pasa por la figura con quien estoy hablando, con los peritos y liquidadores, en un inciso que también generó cierto, no sé si polémica, debate o dudas, porque también es poco preciso respecto al alcance y parece que nada cambia. ¿Es un poco así? Sí, honestamente es así. Entiendo la nota que hace referencia, la hemos visto, por supuesto, ustedes las han publicado en el newsletter y nos hemos enterado. Las compañías y las asociaciones de compañías han solicitado a la superintendencia que se haga algún arbitrio respecto de poder operar en esta dirección, pero realmente si vos lees la decisión esta, administrativa que salió el sábado, que salió publicada el domingo en el boletín oficial, es efectivamente así. En el ítem 8 dice claramente que quedan exceptuados del confinamiento y de la privación de circular los peritos liquidadores, pero, te lo leo exactamente, dice peritos liquidadores de siniestros de compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros. ¿Sí? En ningún caso se puede realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual. ¿Sí? Con lo cual, es un poco lo que vos decís. Nos están autorizando a hacer lo mismo que ya veníamos haciendo, que es liquidar de manera virtual, porque sigue siendo restrictivo el contacto con el público. Si bien, no sé, etimológicamente podríamos plantear dónde está la diferencia, quién es el público, quién es el cliente. En un comercio se sabe quién es el cliente, en la actividad nuestra el cliente son las compañías de seguros, no el asegurado, pero en cierto modo es el público con el que te estarías relacionando al hacer una inspección. Entonces, por eso realmente la norma, o por lo menos lo que indica el ítem 8 este que nos compete, para mí o para todos nosotros adolece de las precisiones que debería indicar, porque no está habilitando a que uno haga este tipo de traslado para hacer lo que se llama la inspección ocular. Por ese motivo es que nosotros justamente, y más cuando, y vuelvo un segundo para atrás, más cuando vos vas al link que en teoría debemos gestionar, tramitar el permiso de circulación, no entras con un ítem 8 como ese que dice el boletín oficial, sino con uno que concierne a inspectores de automotores y motos. O sea que no se condice lo que nos están habilitando con lo que luego sería el link para gestionar la autorización. Porque de hecho en ese link, insisto, habla de inspectores de autos y tampoco exige una matrícula, sino simplemente brindar la información de cuál es tu domicilio y cuál es el domicilio del estudio o de la empresa en la que vos prestas tu función. Con lo cual debe entenderse que lo que te autorizaría es al traslado entre un domicilio y otro, nada más. De ninguna manera te está diciendo que puedas ir a ver siniestros. Por ese motivo es que nosotros vimos prudente con la comisión directiva de la asociación, y lo hemos charlado con los socios en general también, enviar sendas notas tanto a la jefatura de gabinete como a la superintendencia para pedirle mayores precisiones en este tema, para que sea más claro y más concreto sobre lo que a lo que estaríamos habilitados, y a la vez los instamos a que
se contacten entre sí estos organismos que son los que tendrían que pautar cómo se debe trabajar en esto, tanto la superintendencia como la jefatura y como las cámaras de las compañías de seguros, porque nosotros creemos que es verdad que tiene que haber siniestros que ameriten ese trámite de excepcionalidad como para que el perito liquidador esté autorizado a realizar la inspección. Lo que pasa que tratamos de sugerir que sea solamente en aquellos casos que su envergadura económica, su trascendencia mediática, su complejidad técnica, no pueda ser reemplazada por un medio audiovisual, sino que realmente requiera la presencia física del liquidador para ver, no sé, un post-siniestro en un incendio, para ver una maquinaria que se rompe y que rápidamente requiere ser repuesta, para industrias que en este momento están ejerciendo una actividad ininterrumpida, no sé, farmacéutica, alimentaria, de generación de energía. Esos serían los únicos riesgos que a lo mejor dicen, bueno, esto no se puede ver con un Zoom o con un sistema de video, sino que hay que estar presente porque el análisis de esa causa puede ser disparador de una cobertura millonaria y entonces hay que ser muy claro en el momento en que se define esa causa para luego liquidar el siniestro. Por eso es que les pedimos que de alguna manera estos que serían los que regularían la gestión, puedan arbitrar, a ver, o consensuar. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos con siniestros a partir de determinado monto? ¿Cómo definimos? Yo entiendo que es arbitrario y que es subjetivo. ¿Quién puede decir qué siniestro es importante y cuál no? ¿Dónde hay un antecedente de fraude? Capaz que no es significativo, pero es un siniestro de un asegurado que ya repite 3 o 4 en una misma vigencia, o que tiene un endoso muy reciente, o que la póliza tiene 15 días. O sea, hay muchos elementos que disparan perspicacias respecto de la verosimilitud o de la cobertura que técnicamente pueda proceder o no. Pero bueno, no podemos decidirlo nosotros, tienen que ser las compañías. Por eso es que también pedimos en esas notas, yo después te las voy a hacer llegar, que incluso cuando decidan que ese siniestro amerite esa excepcionalidad como para que dé lugar a la inspección, que en la misma designación las compañías lo insten a ello y que autoricen a tal estudio, tal liquidador, tal matrícula, tal DNI, para que justamente esa persona tenga un resguardo de que lo está haciendo en función de un mandato. ¿Sí? Ahora, Alberto, ustedes han elevado una propuesta también a las compañías de seguros sobre el trabajo a realizar y todas estas cuestiones que vos marcás, pautarlas en una suerte de protocolo, bueno, es una palabra de moda, pero por lo menos tener las pautas de actuación para que justamente se clarifique esto que decís y no haya grises, sino tratar de trabajar lo más blanco sobre negro posible. Mira, yo te puedo hablar lo que a nosotros en mi estudio lo hacemos, sí, con cada cliente en particular, o sea, siempre dentro de este concepto que dijimos, que es la liquidación en forma virtual. Pero algunos tienen algunas, digamos, exigencias diferentes en cuanto a los procedimientos o cómo hay que preinformar, cómo hay que hacer una reserva, de qué manera quieren a lo mejor gestionar un anticipo inmediatamente, otras prefieren ser más cautas en cuanto a la determinación del daño, pero no cambia, digamos, en cuanto a que el procedimiento es el mismo, no hay ese contacto más que a través de medios digitales. No nos ha pasado que un cliente nos pida otra cosa. Sí, como te digo, cuestiones que tienen que ver con la administración de los siniestros, que no todas las compañías lo llevan igual, solamente eso. La última, Alberto, seguramente después te convocaremos para ver cómo evolucionó todo esto, pero seguramente esto termine, la pandemia en un momento, no sabemos cuándo todavía, hay Claro. mucha incertidumbre, pero está dejando muchas enseñanzas, muchos cambios de hábito, de trabajo. En el caso puntual de la labor de ustedes, ¿qué enseñanza crees que debe dejar esto a futuro? ¿Cómo crees que puede modificar un poco lo que es la operatoria tradicional de una parte dentro de este eslabón del mercado asegurador tan importante como son los peritos y liquidadores? Bueno, está quedando claro que esto nos enseña que realmente hay muchos siniestros que se pueden atender de una manera virtual como lo estamos haciendo hoy y que eso simplifica mucho la gestión en cuanto a los tiempos, lo que requieren los traslados, lo que requieren el movimiento de gente para hacer todo esto. Pero también es cierto que todavía nos falta un poco como sociedad
para que toda la gente esté en condiciones de valerse de esos medios. Nos pasa mucho, sobre todo en riesgos patrimoniales, que nosotros es lo que más hacemos. No hablo de los corporativos, pero en general de los, ni siquiera los integrales de comercio, básicamente lo que son líneas personales. Vos te vas a encontrar con el asegurado que está en, no sé, hecho él y tuvo un incendio en la casa, o el tipo que vive en Puerto Madryn y que se le voló parte del techo, y el tipo tiene un mail y vos te contactás por esa vía y tratás de reunirte de la información, ¿no es cierto?, de manera digital, y hay personas que les cuesta, que no tienen elementos, no tienen cómo hacerlo, no te pueden escanear. O sea, hoy nos ayuda un montón el WhatsApp, aunque parezca una tontería. A eso la gente accede con más facilidad. Entonces hasta la documentación la gente no está en condiciones ni de escaneártela. A veces le saca una foto y te la manda porque no tiene otros medios. Pero bueno, todo lo que tiene que ver incorporación de medios tecnológicos es bueno. Esto va a ser bienvenido y desde ya creo que llegó para quedarse e incluso para ir avanzando. Entonces es muy probable que a futuro empiecen a prescindir los aseguradores de derivaciones de siniestros menores, en la medida que su propia gente pueda empezar a manejarla internamente, a la que también hay que capacitar, ¿no? Porque todo esto requiere un conocimiento técnico, no solamente lo vas a manejar con medios digitales, necesitas también un poco de soporte, pero indudablemente va a ir cambiando el paradigma de muchas cuestiones relacionadas con todas las actividades de servicios, porque nos tenemos que ir acomodando a la nueva situación y a las posibilidades que nos ofrece. Esto, como vos bien decís, va a terminar, pero la verdad es que no sabemos cuándo. E incluso da toda la sensación de que cuando termine, si termine el hecho de que se libere la cuarentena y se pueda seguir a trabajar, creo que tampoco va a ser nada definitivo. Hablan de riesgos de rebrotes, hablan de posibilidad de que esto no esté absolutamente terminado hasta que no exista, no sé, una vacuna que digas se terminó y punto. Entonces, a lo mejor esto se prolonga meses y las actividades económicas también van a cambiar de formato probablemente, porque esto sin duda está cambiando muchísimo el curso de todas las cosas.